Buenas tardes, yo soy Jesús Corazante, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y hoy le vengo a hablar sobre funciones mentales para la emoción. Origen orgánico de las emociones. Nuestras primeras emociones fueron producidas por olores. Al principio, el centro olfativo estaba compuesto solo por dos grupos celulares. Uno registraba cualquier aroma y lo clasificaba comestible, tóxico, sexualmente disponible, y el otro enviaba respuestas reflejadas a través del sistema nervioso, ordenando a nuestro cuerpo las acciones a llevar a cabo, comer, vomitar, etc. Luego el cerebro evolucionó y se conformaron nuevos grupos de células, hasta constituirse el sistema límbico. Finalmente se constituye el neocorte, la corteza cerebral más reciente en la escala filogenética y que en nuestra especie alcanza el máximo desarrollo, ocupando la mayor parte de la superficie cerebral. Origen psicológico de las emociones. La teoría evolutiva de la emoción tiene su origen en la idea de Charles Darwin, que afirmaba que las emociones evolucionaron porque eran adaptivas y permitían a los seres humanos sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, la emoción del miedo obligaba a las personas a luchar o evitar peligro. Por tanto, de acuerdo con la teoría evolutiva de la emoción, nuestras emociones existen porque nos sirven para sobrevivir. Las emociones motivan a las personas a responder de forma rápida ante un estímulo del ambiente, lo que aumenta las probabilidades de supervivencia. ¿Qué es el sistema límbico y su relación con las emociones? Desde el tiempo de Aristóteles se ha explorado el enigmático mundo de las emociones humanas. Históricamente ha sido un terreno conflictivo lleno de intensos debates hasta que se llegó a aceptar que las emociones son inherentes al ser humano. De hecho, en la actualidad la ciencia valida que existe un sistema cerebral, el sistema límbico, que las regula. La relación entre emociones y respuestas autonómicas es esencial. Las emociones son en el fondo un diálogo entre cerebro y cuerpo. El cerebro detecta un estímulo significativo y envía la información al cuerpo para que actuemos de forma adecuada al estímulo. El último paso es que los cambios en nuestro cuerpo son hechos conscientes y de esta forma reconocemos nuestras propias emociones. Por ejemplo, la respuesta de miedo e ira inicia en el sistema límbico que causa un efecto difuso en el sistema nervioso simpático. Sistema vegetativo. Es la parte del sistema nervioso periférico que controla las funciones involuntarias de las vísceras, tales como la frecuencia cardíaca, la digestión, la frecuencia respiratoria, la salivación, la sudoración, la dilatación de las pupilas, la misión y la excitación sexual. Se subdivide clasificamente en dos subsistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso autónomo cumple un rol fundamental en el mantenimiento de la homeostasia fisiológica y responder a estertores agudos. El sistema nervioso autónomo es sobre todo un sistema eferente, es decir, transmite impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta la periferia, estimulando los aparatos y sistemas orgánicos periféricos. La mayoría de las acciones que controla son involuntarias, aunque algunas, como la respiración, actúan junto con acciones conscientes. El mal funcionamiento de este sistema puede provocar diversos síntomas que se agrupan bajo el nombre genérico de disautonomía. Sistema endocrino y su relación con las emociones. Existe una relación de participación retroalimentativa entre el sistema endocrino, sistema nervioso y por ende la manifestación de las emociones. Explico, las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de la demanda ambiental. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas en la jerarquía de respuesta del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, actividad de SNAP y sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. El sistema endocrino, íntimamente ligado al sistema nervioso, está regulado por el hipotálamo,
que para muchos es el centro del placer y de las emociones, situado en la base del cerebro. Consiste en una red de glándulas repartidas por todo el cuerpo que segregan sustancias químicas, llamadas hormonas en la corriente sanguínea. Otras glándulas denominadas exocrinas liberan secreciones en conductos hacia un lugar concreto. Los órganos del sistema endocrino se encuentran en el cuello, en el tórax, en el abdomen, en la pelvis y fuera de las cavidades del cuerpo. Las hormonas regulan los impulsos sexuales, la violencia, la ira, el miedo, la alegría o la tristeza. También estimulan el crecimiento y la identidad sexual, controlan la temperatura corporal y ayudan a generar energía. Una de las glándulas del sistema endocrino, el timo, situado en el cuello, se encarga de velar de la producción de anticuerpos que luchan contra las infecciones, pero no se trata solo de una glándula, sino de una compleja red repartida por todo el cuerpo llamada sistema inmunitario, que protege contra las enfermedades. El sistema nervioso, el endocrino y el inmunitario actúan como si de hecho se tratase de un único sistema, lo cual hace que nuestras emociones y sentimientos influyan en nuestra salud. Por eso las personas alegres poseen un sistema inmunitario fuerte, menos susceptible a las enfermedades. El cuerpo humano posee unos transmisores químicos llamados péptidos, verdaderas moléculas mensajeras que hacen posible que la percepción, la idea y el sentimiento sean transmitidos por el cerebro a través de los nervios, hasta llegar a las células del cuerpo para volver de nuevo al cerebro en un círculo de realimentación continua. Hipotálamo y sus funciones. El hipotálamo es, junto con el tálamo, una de las partes de una estructura cerebral llamada diencéfalo, que se encuentra en el centro del encéfalo de los seres humanos, por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco del encéfalo. Su nombre es una referencia directa al lugar que ocupa. Hipotálamo significa literalmente debajo del tálamo. En efecto, si nos fijamos en el dibujo de un corte sagital del cerebro humano, veremos que el hipotálamo parece ser la montura del tálamo, que es bastante más voluminoso. El hipotálamo es una de las estructuras cerebrales con un papel más importante en la regulación de los estados de ánimo, de la temperatura corporal, del sueño, de los impulsos sexuales y del hambre y la sed. Por su relación con la regulación de las emociones y los estados fisiológicos, se considera que el hipotálamo forma parte del sistema límbico, el conjunto de partes del cerebro relacionadas directamente con la generación de las emociones. Se puede decir que el hipotálamo se encarga de poner en marcha y coordinar entre sí buena parte de los procesos que nos permiten sobrevivir y adaptarnos a situaciones cambiantes. Además, el hipotálamo está ubicado cerca del tronco del encéfalo, porque interviene en las funciones básicas que garantizan nuestra supervivencia y que por tanto se realizan de manera involuntaria, sin que nos demos cuenta, además de actuar como puente entre el cerebro y el sistema endocrino. Coordina todo lo que se realiza a través del sistema nervioso autónomo, es decir, el que le envía órdenes parte del cuerpo para que éste se adapte a cada situación. Estrés, origen y consecuencia. El estrés es una consecuencia directa de la sociedad en la que vivimos, en la que cada día nos hemos sometido a más exigencias y presiones en las que tarde o temprano no somos capaces de dar respuesta. Más que una enfermedad, el estrés es un estado de fatiga que se manifiesta a través de una serie de trastornos físicos y psicológicos. El estrés se relaciona con la respuesta fisiológica y psicológica de un individuo ante los estímulos y demandas de su entorno social. Aunque solemos asociar el conjunto con el malestar, en una primera instancia el estrés se relaciona con los procesos de adaptación a la demanda del entorno. En una segunda instancia, cuando la persona es incapaz de dar respuesta a esa exigencia, estamos ante la definición habitual del estrés: un estado de fatiga física y psicológica provocada por exceso de trabajo, desórdenes emocionales o cuadros de ansiedad. De la misma manera que no hay una única respuesta ante situaciones estresantes, tampoco las consecuencias son siempre las mismas, aunque hay una serie de enfermedades y trastornos físicos y psicológicos que suelen afectar a las personas que padecen el estrés. En el plano fisiológico puede provocar trastornos cardiovasculares, hipertensión arterial, taquicardia o enfermedad coronaria, respiratorio, asma bronquial o hiperventilación, gastrointestinales, úlceras pépticas, colitis ulcerosa,
y estreñimiento, dermatológico, sudoración excesiva y dermatitis, musculares, tis, temblores, contracturas y sexuales, impotencia, eyaculación precoz, coito doloroso y alteraciones del deseo. En el plano psicológico se pueden observar alteraciones como miedo, fobia, depresión, trastorno de la personalidad, conducta obsesiva y compulsiva y alteraciones del sueño. Todas estas alteraciones pueden estar acompañadas por trastornos cognitivos como incapacidad para la toma de decisiones, dificultad para concentrarse, olvido frecuente e irritabilidad. ¿Qué comportamiento y qué relación guarda con las emociones? Las emociones negativas como la ira, los celos o la depresión pueden ser perniciosas para nuestro comportamiento. Sin embargo, hay emociones positivas que también pueden afectar de forma negativa nuestra forma de conducirnos, como por ejemplo dejarnos maltratar por alguien porque lo amamos o involucrarnos en actividades poco saludables porque nos resultan placenteras. Cuando una determinada emoción se aviva y se vuelve intensa, nuestro punto de vista se distorsiona y nos centramos exclusivamente en ella y en los estímulos que la desencadenan. Se amplifica en nuestra mente y eso conduce a que en ese momento nuestra reacción ante ella casi parezca racional, porque es la única información que consideramos lo bastante importante para ser procesada. Efectos positivos de las emociones sobre el comportamiento. No obstante, el efecto que las emociones causan en nuestro comportamiento no siempre es negativo. De hecho, su objetivo no es otro que el de ayudarnos a hacer frente a la vida. Por ejemplo, cuando sentimos miedo salimos huyendo para protegernos, cuando sentimos amor por nuestros hijos, procuramos cuidar de ellos de la mejor forma posible. Cuando nos enojamos luchamos para defendernos a nosotros mismos y a los que nos pertenecen. Las emociones existen para asegurar no solo nuestra propia supervivencia, sino también la de nuestra especie. Si en la vida no hubiera nada por lo que nos apasionáramos, nos sentiríamos poco motivados para actuar y tal vez no nos habríamos convertido en esas criaturas dominantes, diversas, creativas y prácticas que somos hoy. Las respuestas automáticas son una de las maneras en que nuestras emociones afectan nuestro comportamiento. A veces los sentimientos estimulan el cerebro para procesar cierta información muy rápidamente o de cierta manera. Si esos datos se procesan sin tener en cuenta los hechos, el sentido común y otras consideraciones, podría producirse una acción final, rápida o poco analizada. Así es como las emociones afectan directamente a nuestro comportamiento. Por ejemplo, golpear a alguien porque te ha insultado, agacharte y correr cuando oyes un disparo o caer en los brazos de alguna persona atractiva y desconocida con palabras de miel. Todas estas acciones suelen ser más impulsivas que premeditadas y por lo general dan como resultado una conducta contraproducente sino destructiva. Estado de la ira. Rabia, enojo o furia es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Los efectos físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina y noradrenalina. Algunos ven la ira como parte de la respuesta cerebral de atacar o huir de una amenaza o daño percibido. La ira se vuelve el sentimiento predominante en el comportamiento cognitivamente y fisiológico. Cuando una persona hace la decisión consistente de tomar acción para detener inmediatamente el comportamiento amenazante de otra fuerza externa, la ira puede tener muchas consecuencias físicas y mentales. Ansiedad es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos, tales como pensamientos, ideas, imágenes, etc., que son percibidos por el individuo como amenazantes o peligrosos y se acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión. Se trata de una señal de alerta que advierte sobre un peligro inminente y permite a la persona que adopte las medidas necesarias para enfrentarse a una amenaza. Terror es el sentimiento de miedo o fobia en su escala máxima. Si el miedo se define como esquema de supervivencia, se puede asumir que el terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro y ya no puede pensarse racionalmente. Serenidad. La serenidad designa a la calma, la tranquilidad con la cual alguien actúa en determinada situación, o bien la apacibilidad que exhibe algo. Docilidad.
La docilidad es el valor que nos hace tener la suficiente humildad y capacidad para considerar y aprovechar la experiencia y conocimientos que los demás tienen. La docilidad nos ayuda a ser más sencillos, pues nos dispone a escuchar con calma y atención, a considerar con mayor detenimiento las sugerencias que nos hacen y a tomar decisiones más serenas y prudentes.